Hubo una civilización que levantó ciudades tan grandes como las grandes metrópolis de su tiempo. Ciudades que surgieron de la nada, en medio de una selva densa y húmeda donde el rugido de los animales competía con el silencio de los dioses. Una civilización que construyó pirámides alineadas con una precisión matemática imposible sin un conocimiento profundo del cosmos, que dominó el tiempo mucho antes de que el resto del mundo supiera cómo medirlo, que grabó su historia en piedra, en jade, en el cielo mismo. Una civilización que floreció durante más de 2000 años y que cuando los europeos llegaron cruzando el océano, ya había visto el ascenso y la caída de imperios enteros. Muchas de sus grandes ciudades ya estaban abandonadas, tragadas por la selva, olvidadas por el tiempo. ¿Cómo es posible que una de las civilizaciones más avanzadas de toda América, una cultura que dominó la astronomía, las matemáticas y la arquitectura, pudiera desvanecerse entre la vegetación sin dejar rastro aparente? ¿Qué ocurrió realmente con el Imperio Maya? Esta es su historia, y es mucho más sorprendente de lo que imaginas. Para entender a los mayas, primero hay que olvidar todo lo que creemos saber sobre los imperios antiguos. Cuando pensamos en civilizaciones poderosas de la antigüedad, imaginamos Egipto con su faraón absoluto, o Roma con su ejército unificado marchando bajo un solo estandarte. Un centro de poder, una voz de mando, un imperio. Los mayas no funcionaban así. Lo que los mayas construyeron fue algo mucho más complejo. Una red de ciudades-estado independientes. Cada ciudad tenía su propio gobernante, sus propios templos, sus propios ejércitos y su propia política. Ciudades como Tikal, Calakmul, Palenque, Copán o Quiriguá eran potencias en sí mismas, con alianzas que se formaban y se rompían constantemente. Pero a pesar de toda esa fragmentación política, había algo que los unía con una fuerza invisible, una cultura común. Una religión compartida, un sistema de escritura, un calendario, un conocimiento astronómico que atravesaba fronteras. Los mayas no eran un pueblo, eran una civilización, y eso cambia todo. Durante más de 2000 años, construyeron, destruyeron, se reinventaron y volvieron a construir. Y su historia, desde los primeros agricultores hasta los últimos guerreros que resistieron la conquista española, es una historia de ambición, genialidad, tragedia y supervivencia. Todo empezó con algo muy humano, con el hambre y con la tierra. Hace más de 3000 años, alrededor del año 2000 a.C., pequeñas comunidades comenzaron a establecerse en las regiones tropicales de lo que hoy conocemos como México, Guatemala, Belice y Honduras. No eran aún los mayas que conocemos. Eran agricultores, gente sencilla que aprendió a domesticar la tierra salvaje de la selva mesoamericana. Cultivaban maíz, frijoles y calabaza, la tríada sagrada, los 3 alimentos que les daban vida y que con el tiempo se convertirían en el centro de su mitología. Para los mayas, el maíz no era solo comida, era el origen mismo de la humanidad. En su libro sagrado, el Popol Vuh, los dioses crearon a los primeros seres humanos a partir de masa de maíz. El hombre era maíz hecho carne, y esa idea, tan poética como profunda, marcó toda su cosmovisión. Con el tiempo, esas pequeñas aldeas crecieron. Aparecieron los primeros centros ceremoniales, las primeras plazas, los primeros templos de barro y piedra donde se rendía culto a las fuerzas de la naturaleza. La sociedad empezó a estratificarse. Ya no todos hacían lo mismo. Había campesinos que trabajaban la tierra, artesanos que fabricaban cerámica y herramientas, comerciantes que intercambiaban bienes entre aldeas. Y por encima de todos, surgió una clase dirigente, los sacerdotes y los gobernantes que reclamaban para sí el poder de comunicarse con los dioses. Era el año 1000 a.C. aproximadamente, y sin que nadie lo supiera todavía, estaban haciendo una de las civilizaciones más fascinantes que jamás ha conocido la humanidad. Pasaron los siglos, las aldeas se convirtieron en pueblos, los pueblos se convirtieron en ciudades, y las ciudades se convirtieron en algo que el mundo no había visto en este lado del planeta. Metrópolis monumentales que competían en tamaño y esplendor con las grandes ciudades de Egipto o Mesopotamia. Tikal, en lo que hoy es el norte de Guatemala,
llegó a albergar a más de 100.000 habitantes en su momento de máximo esplendor. Sus pirámides se elevaban por encima del dosel de la selva, visibles desde kilómetros de distancia. Eran la señal más poderosa de que aquí vivía un pueblo que había conquistado la naturaleza. Calakmul, en el sur de México, era su gran rival. Dos superpotencias mayas enfrentadas en una rivalidad de siglos, como Atenas y Esparta, como Roma y Cartago. Sus conflictos marcaron el destino de toda la región. Palenque, en el estado de Chiapas, era la joya del occidente maya, una ciudad construida sobre colinas, rodeada de cascadas y vegetación exuberante, donde el rey Pacal gobernó durante casi 70 años y dejó monumentos que siguen asombrando a los arqueólogos hoy. En el corazón de cada una de estas ciudades se levantaban pirámides escalonadas, templos sagrados dedicados a dioses del maíz, de la lluvia, del sol y de la muerte. Amplias plazas pavimentadas donde miles de personas se reunían para rituales, ceremonias y mercados. Los gobernantes mayas no eran simplemente reyes políticos, eran semidioses, intermediarios entre el mundo de los hombres y el mundo invisible de las deidades. Su autoridad no descansaba solo en la fuerza militar, sino en algo mucho más poderoso: la legitimidad sagrada. Y para demostrar esa legitimidad, construían sin cesar, pirámides sobre pirámides, templos sobre templos, monumentos que debían durar para siempre, y que en muchos casos así lo han hecho. Pero los mayas no solo eran constructores, eran pensadores, científicos, filósofos, matemáticos. Y su contribución al conocimiento humano fue tan extraordinaria que sigue estudiándose hoy en universidades de todo el mundo. Empecemos por la escritura. Los mayas desarrollaron el único sistema de escritura completamente funcional de toda la América precolombina. Un sistema de glifos, símbolos complejos que podían representar ideas, sonidos o palabras completas. Con él registraron su historia, sus rituales, sus leyes y su cosmología. Durante siglos, esa escritura fue un misterio para los arqueólogos occidentales. No fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se logró descifrarla, gracias en parte al trabajo del lingüista soviético Yuri Norozov, que en 1952 demostró que los glifos mayas representaban sílabas. Un descubrimiento que abrió las puertas a toda una civilización hasta entonces silenciosa. Y luego está la matemática. Los mayas desarrollaron de forma independiente el concepto del cero, un concepto que parece simple, pero que tardó milenios en aparecer en la historia del pensamiento humano. En Europa, el cero no fue adoptado hasta la Edad Media, cuando llegó desde la India a través del mundo árabe. Los mayas lo habían inventado siglos antes. Pero donde los mayas realmente alcanzaron su máxima expresión fue en la astronomía, sin telescopios, sin instrumentos ópticos. Simplemente observando el cielo durante generaciones, los mayas fueron capaces de calcular la duración del año solar con una precisión asombrosa: 365,2420 días. El valor moderno es 365,2422 días. Una diferencia de apenas 2 diezmilésimas. Calcularon los ciclos de Venus con una precisión comparable. Predijeron eclipses. Mapearon el movimiento de los planetas. Y todo ese conocimiento lo plasmaron en calendarios de una complejidad extraordinaria. El más conocido es el calendario de la cuenta larga, un ciclo de más de 5.000 años que comenzaba, según los mayas, el 11 de agosto del año 3114 a.C. Este calendario fue el que, mal interpretado en el siglo XX, generó la famosa profecía del fin del mundo en 2012. Lo que en realidad marcaba aquella fecha era simplemente el fin de un gran ciclo y el inicio de otro. Los mayas no profetizaron el apocalipsis, profetizaron una renovación. Para los mayas, el tiempo no era lineal, era circular, sagrado. Cada día tenía un significado, un dios asociado, un destino vinculado. El tiempo no era algo que pasaba, era algo que vivía. Pero no todo era filosofía y estrellas. El mundo maya era también un mundo de guerras, traiciones y luchas de poder que habrían resultado familiares a cualquier corte europea medieval.
las ciudades-estado mayas combatían entre sí con una regularidad feroz. Las alianzas se tejían y se deshacían según los intereses del momento. Los matrimonios entre familias reales sellaban pactos. Las traiciones los rompían. Y detrás de todo, siempre estaban las dos grandes superpotencias, Tikal y Calakmul. Durante siglos, Tikal y Calakmul libraron una guerra fría que a veces estallaba en conflictos abiertos. Cada una acumulaba aliados como piezas en un tablero de ajedrez. Ciudades más pequeñas tenían que elegir bando o perecer. Era el gran juego de poder del mundo maya clásico. Pero la guerra maya no era como la guerra moderna. No tenía como objetivo aniquilar al enemigo. Lo que se buscaba era algo diferente: capturar prisioneros. Especialmente, capturar a los nobles y guerreros del bando contrario. Los prisioneros de alto rango eran sometidos a rituales públicos de humillación. Se les arrancaban las uñas de los dedos, se les mutilaban las manos, y en los casos más solemnes eran sacrificados ante los dioses, ofrendas de sangre para mantener el equilibrio del cosmos. El sacrificio humano era parte integral de la religión maya. No era visto como crueldad, sino como necesidad cósmica. Los dioses habían creado a los hombres a costa de su propia sangre divina. Los hombres, a su vez, debían devolver esa deuda con sangre humana. Era un intercambio sagrado, un contrato eterno entre la humanidad y el universo. Y en ese contexto, la guerra no era solo política, era liturgia. Entre los años 250 y 900 después de Cristo, la civilización maya vivió su momento de máxima gloria. Los historiadores llaman a este periodo el Clásico, y fue durante estos siglos cuando los mayas alcanzaron sus mayores logros en arquitectura, arte, astronomía y política. Las grandes ciudades alcanzaron dimensiones colosales. Tikal llegó a tener más de 3000 estructuras. Sus templos principales, el Templo 1 y el Templo 2, se elevaban a más de 40 metros de altura sobre la selva. La gran plaza de Tikal era el corazón político y ceremonial de toda la región. En Palenque, el rey Pakal el Grande gobernó durante 68 años, desde el año 615 hasta el 683. Su tumba, descubierta en 1952 bajo el Templo de las Inscripciones, es uno de los hallazgos arqueológicos más impresionantes de América. El sarcófago de Pakal está cubierto de inscripciones que narran su viaje al inframundo y su promesa de resurrección, como el maíz que muere bajo la tierra y vuelve a brotar. El arte maya de este periodo era sofisticado y lleno de matices. Los murales de Bonampak, descubiertos en Chiapas en 1946, representan escenas de guerra, ritual y celebración con una viveza y un detalle que asombra incluso hoy. Los colores, a pesar de siglos de humedad y olvido, aún brillan con intensidad. Los gobernantes erigían estelas, grandes bloques de piedra tallada, en los que registraban sus victorias militares, sus linajes reales y los grandes eventos cósmicos. Cada estela era un mensaje al futuro, una declaración de poder y de permanencia. Era la cima de una civilización, el punto más alto de 2000 años de desarrollo acumulado. Pero como toda cima, lo que viene después es el descenso. A partir del siglo IX, algo comenzó a fallar, a algo profundo, algo que los propios mayas no supieron o no pudieron detener. Las grandes ciudades del sur, las del corazón del mundo clásico maya, empezaron a ser abandonadas, una por una. Primero las estelas dejaron de erigirse, luego los templos dejaron de construirse, luego las plazas quedaron vacías, y luego el silencio. Tikal fue abandonada alrededor del año 900, Calakmul poco después, Palenque, Quiriguá, Copán. Ciudades que habían sido el centro del mundo para cientos de miles de personas quedaron en manos de la selva. ¿Por qué? Es la pregunta que ha obsesionado a los arqueólogos durante más de un siglo. Y la respuesta, como suele ocurrir con las grandes catástrofes históricas, es que no hay una única causa. Hay varias, y todas se potenciaron mutuamente. La primera, las sequías.
Estudios de sedimentos lacustres y anillos de crecimiento de árboles han revelado que entre los siglos VIII y IX, la región maya sufrió una serie de sequías prolongadas y devastadoras. Sin agua suficiente, las cosechas fallaban, y sin cosechas, las ciudades no podían alimentar a sus enormes poblaciones. La segunda, la sobreexplotación de la tierra. Siglos de agricultura intensiva habían agotado los suelos. La deforestación, necesaria para construir ciudades y cultivar campos, había alterado el ciclo del agua y la fertilidad de la tierra. Los mayas habían consumido más recursos de los que el ecosistema podía reponer. La tercera, las guerras. Los conflictos entre ciudades se intensificaron precisamente cuando los recursos escaseaban. En lugar de cooperar ante la crisis, las élites mayas lucharon más ferozmente que nunca por lo que quedaba. Las guerras destruyeron infraestructuras, desplazaron poblaciones y debilitaron la cohesión social. La cuarta, el colapso político. La legitimidad de los gobernantes dependía de su capacidad para garantizar el bienestar del pueblo, las cosechas abundantes, las victorias militares. Cuando las sequías llegaron y las guerras se multiplicaron, esa legitimidad se evaporó. Las revueltas populares, o simplemente el abandono masivo, vaciaron las ciudades. La historia no registra un momento preciso de colapso. No hubo una gran batalla final. No hubo un conquistador que derribara las puertas de Tikal. Las ciudades simplemente se vaciaron. La gente se fue. Y la selva, paciente e implacable, volvió a reclamar lo que siempre había sido suyo. Aquí es donde el mito más grande sobre los mayas necesita ser corregido. Los mayas no desaparecieron, ni en el siglo IX, ni en el siglo XVI, ni en ningún otro momento de la historia. Los mayas nunca desaparecieron. Lo que colapsó fue el sistema político clásico, las grandes ciudades-estado del sur. Pero los millones de personas que las habitaban no se esfumaron, se desplazaron, se reorganizaron, sobrevivieron. Mientras el sur se desmoronaba, el norte de la península de Yucatán vivía un renacimiento. Chichén Itzá, una ciudad que existía desde hacía siglos, se convirtió en la nueva potencia dominante de la región. Una ciudad influenciada por los mayas, pero también por otros pueblos mesoamericanos, especialmente los toltecas del centro de México. El famoso templo de Kukulcán en Chichén Itzá, esa pirámide escalonada perfectamente simétrica que aparece en todas las guías turísticas de México, es precisamente de este periodo posclásico, y su diseño es un prodigio de astronomía aplicada. En los equinoccios de primavera y otoño, la combinación de luz y sombra crea la ilusión de una serpiente emplumada descendiendo por los escalones. Chichén Itzá dominó la región durante varios siglos, hasta que fue a su vez suplantada por Mayapán, que se convirtió en la última gran capital del mundo maya antes de la llegada de los europeos. La civilización maya, lejos de desaparecer, seguía transformándose, adaptándose, reinventándose, como siempre lo había hecho. Pero en el horizonte, procedente del este, se acercaba algo que ningún calendario podía haber predicho del todo. En 1519, Hernán Cortés desembarcó en las costas de México. En 1521, el gran imperio azteca había caído, y la maquinaria de la conquista española se volvió entonces hacia las tierras mayas. Pero conquistar a los mayas resultó ser mucho más difícil de lo que los españoles esperaban. No había un único imperio que derrocar, un único rey que capturar. Había docenas de ciudades-estado, cada una de ellas dispuesta a defender su autonomía. La conquista del territorio maya no duró años, duró casi 2 siglos. Los españoles traían ventajas devastadoras: armas de acero, caballos que los nativos nunca habían visto y, sobre todo, enfermedades: la viruela, el sarampión, la gripe. Enfermedades contra las que los pueblos americanos no tenían ninguna inmunidad. Se calcula que entre el 50 y el 90% de la población indígena de América murió en las décadas siguientes a la conquista, no por la guerra, sino por las epidemias. Y junto con los soldados llegaron los frailes. Hombres como Diego de Landa, obispo de Yucatán, que en 1562
ordenó uno de los actos más devastadores para la historia del conocimiento humano: la quema de todos los libros mayas que pudo encontrar. Decenas de códices, manuscritos de piel de venado o corteza de árbol que contenían siglos de conocimiento astronómico, histórico y ritual, fueron reducidos a cenizas en unas pocas horas. El propio Landa escribiría más tarde que aquello causó a los indios gran pena. Una frase que queda para siempre como testimonio de una destrucción incalculable. De todos los libros mayas que existieron, solo 4 sobrevivieron. La resistencia maya fue feroz y prolongada. Algunas regiones tardaron décadas en ser sometidas. Y la última ciudad maya independiente, Nojpetén, ubicada en una isla en el lago Petén Itzá de Guatemala, no cayó en manos españolas hasta el año 1697, más de 150 años después de que comenzara la conquista. 150 años de resistencia, un pueblo que se negó a rendirse hasta el final, y sin embargo, a pesar de todo, a pesar de la conquista, las epidemias, la destrucción de sus libros y la supresión de su religión, a pesar de siglos de colonialismo y marginalización, la civilización maya sobrevivió. No en sus pirámides, aunque esas también sobrevivieron, sobrevivió en la gente. Hoy, más de 7 millones de personas en México, Guatemala, Belice y Honduras se identifican como descendientes directos de los mayas. Hablan más de 30 lenguas mayas diferentes, muchas de ellas con millones de hablantes. El yucateco, el quiché, el tzeltal, el arzotzil. Lenguas vivas, no museos. Las tradiciones continúan. Las ceremonias se celebran. Los conocimientos se transmiten de generación en generación. Y el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quiché, que sobrevivió gracias a que fue transcrito al alfabeto latino en el siglo XVI, sigue siendo leído y estudiado como uno de los grandes textos de la humanidad. En el siglo XIX y XX, los arqueólogos comenzaron a redescubrir las grandes ciudades perdidas. Tikal fue oficialmente explorada a partir de 1848. Palenque había sido visitada por los europeos desde el siglo XVIII, pero no fue excavada sistemáticamente hasta mucho después. Cada nueva expedición revelaba más capas de una civilización cuya profundidad y sofisticación seguía sorprendiendo. Y en los últimos años, la tecnología del LIDAR, un sistema de teledetección por láser capaz de penetrar la vegetación de la selva, ha cambiado por completo nuestra comprensión del mundo maya. En 2018, un proyecto de LIDAR en el norte de Guatemala reveló más de 60.000 estructuras mayas ocultas bajo la jungla. Ciudades, carreteras, campos agrícolas. Una civilización mucho más grande, más densa y más interconectada de lo que nadie había imaginado. Los mayas, resulta, eran aún más extraordinarios de lo que creíamos. Hoy, las pirámides de Tikal emergen sobre el dosel de la selva guatemalteca como lo han hecho durante más de 1000 años. Las inscripciones de Palenque siguen contando, en piedra, las hazañas de reyes que murieron hace 14 siglos. Y en los mercados de Chiapas, de Guatemala, de Yucatán, hombres y mujeres visten ropas con los mismos patrones textiles que sus ancestros tejían hace generaciones. La historia de los mayas no es una historia de desaparición, nunca lo fue. Es una historia de transformación constante, de una civilización que nació de la tierra, que observó el cielo, que grabó su pensamiento en piedra y en piel, que construyó ciudades monumentales y las vio caer, que resistió la conquista más brutal de su historia y que a pesar de todo, siguió adelante. Es la historia de un pueblo que aprendió algo que los conquistadores, con todo su hierro y sus enfermedades, nunca pudieron quitarles. Que la identidad no se derrumba como una pirámide, que la cultura no se quema como un libro, que un pueblo que lleva el tiempo en la sangre no puede ser simplemente borrado del mapa. Los mayas midieron el tiempo con una precisión que aún nos asombra, y quizás eso es lo que mejor los define, su relación con el tiempo. Para ellos, el tiempo no terminaba, solo se renovaba, y como el tiempo que ellos midieron, la civilización maya sigue,